La gloria del Altísimo te sea revelada. Tu ser, tu cuerpo, destelle no solamente esa gloria, sino también la luz admirable de Dios en tu vida. Que seas ese instrumento de Dios para con tu familia, para con los de tu casa, para con todos aquellos que te rodean. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 11. La palabra de Dios dice así: Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que nadie, mirad que también no os consumáis unos a otros, de la palabra. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, ¿sabe? La iglesia de los Gálatas tenía o se había introducido en ellos un virus, un mal, una enfermedad. No es que la ley de Moisés realmente fuera el virus, fuera la enfermedad. El problema no era realmente la ley de Moisés. El problema eran los agentes. Sí, de una religión llamada al judaísmo, donde aún se pretende cumplir con la ley de Moisés, cosa que ya se le dijo, es imposible cumplir toda la ley. Pero este virus llamado religión o llamada judaísmo, sí, estaba persiguiendo, tal como Pablo persiguiera a la iglesia primitiva, estaba persiguiendo a los predicadores legítimos del Evangelio. Y en este caso, por eso Pablo pregunta, bueno, si yo estoy predicando circuncisión, ¿cómo es que me persiguen? No es que Pablo estuviera predicando la circuncisión, Pablo había abandonado por completo la doctrina de la circuncisión, había abandonado totalmente el judaísmo, no la ley de Moisés. Sin embargo, ya no vivía para cumplir con una ley, entendiendo que Cristo lo había libertado. Ahora vivía para Cristo y para el reino de Cristo. Sí, óigalo bien, Pablo ama esta iglesia y le afecta ese virus que está enfermando a la iglesia y que la está destruyendo. En la iglesia permanentemente se viven introduciendo nuevas doctrinas, la última revelación. Y la gente se deja seducir y se van con facilidad en pos de esto. ¿Sabe? Si Pablo hoy estuviera vivo, no le escribiría una carta a los Gálatas en torno a este problema. Se le escribiría a toda la iglesia evangélica en general, llamándolos, convocándolos, no solamente a estar firmes en la fe, sino en la verdad de Cristo. Pablo sería nuevamente perseguido, no por los políticos, no por los militares, sino por los grandes jerarcas de las religiones de este mundo. Sí, óigalo bien, para Pablo
esto que está viviendo, esto que ha adoptado, que está aceptando la iglesia de Galacia, tratando de sumergirse en el judaísmo, óigalo bien, viene a ser incompatible con la obra de Cristo. No hay relación, no hay coherencia. Y de hecho Pablo dice, si yo no estuviera en la verdad, ¿por qué los judaizantes me persiguen? ¿Por qué aquellos que quieren judaizar me persiguen? Bueno, y el texto nos revela algo particular. No solamente entre ellos habían maestros judíos, también habían hermanos griegos que estaban dando pasos agigantados hacia el judaísmo. Y entonces Pablo, de manera agresiva, lo dice, ojalá todos estos que han hecho de la cruz su tropiezo, óigalo bien, que no quieren mirar a la cruz, que no quieren mirar a Cristo, sino refundirse y sucumbir bajo la ley de la religión judía. Ojo, no de la ley de Moisés, sino bajo la ley de Moisés es el fundamento esencial de la religión judía, del judaísmo. Pero la religión judía, como Jesús le enseñó, añadió a estas leyes una cantidad de cosas que no eran de la ley. Pablo los llama levadura y Jesús también les llamó levadura a todo esto, porque infla la masa, pero en sí no tiene ningún provecho, no tiene ninguna bendición. Óigalo bien. Entonces Pablo le dice a estos líderes de la iglesia que no eran judíos, que eran partidarios de judaizar y estaban conduciendo a la iglesia de Galacia a judaizar, les dice, ojalá se mutilasen. Esto no es en este caso cortarse las manos, no es cortarse los pies, no es sacarse un ojo. Óigalo bien, para Pablo es ridículo que un gentil, habiendo conocido a Cristo, vuelva a circuncidarse, venga a circuncidarse la palabra. No es necesario la circuncisión. Por eso Pablo dice, es ridículo que después de haber conocido a Cristo siendo incircunciso, vengan a circuncidarse. Para Pablo esto es mutilarse, cortarse el prepucio del pene. Como quien quiere agradar a Dios, la mejor forma de agradar a Dios es a través de Cristo. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres volver a Dios? No tienes que judaizar. ¿Quieres volver a Dios? No tienes que guardar los preceptos del judaísmo. ¿Quieres volver a Dios? No tienes que obedecer las leyes del judaísmo. ¿Quieres volver a Dios? Puedes observar la ley de Moisés, pero sin Cristo la ley de Moisés no tiene validez. Así que, habiendo cumplido Cristo con la ley de Moisés, tampoco tengo que cumplirla. ¿Quieres volver a Dios? Debes entender que el único camino para volver a Dios es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Así lo plantea el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, según capítulo 14, versículo 6. Abiertamente Pablo está diciendo, es ridículo pretender judaizar o pretender que porque conozco unas palabras hebreas entiendo más la palabra de Dios que los demás. Bueno, tiene que saber que los evangelios y las cartas apostólicas fueron escritas en griego. Así que para el judío cristiano, para el cristiano gentil, sería más apropiado estudiar griego que hebreo. Bueno, para el judaizante es fundamental el hebreo.
porque el Antiguo Testamento fue escrito gran parte de hebreo. Sí, mis amados, pero volviendo al lugar, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Sabe? La ley de Moisés no santificaba a nadie. Sí. Si alguien era sorprendido en adulterio, simplemente había que asesinarlo. Si alguien cometía otro pecado, cumplía con un ritual de purificación. Bueno, y así literalmente quedaba apto para volver a pecar. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de los Gálatas, ustedes están llamados a ser libres, ya no son esclavos de ninguna religión, no son esclavos de ningún ritual, pero ahora deben entender que esa libertad que tienen en Cristo no es para hacer lo que les venga en gana. Sí, esa libertad que tienen en Cristo es para es, expresarse mutuamente el amor en Cristo Jesús, para servir, para poner el carácter de Cristo en mí al servicio de los demás. Es lo que Pablo le está proponiendo a esta iglesia que está cayendo en los lazos del enemigo, porque de una u otra manera el judaizante termina literalmente legalizando sus actos pecaminosos, termina legalizando su pecado. ¿Sabe? De allí el término, ya se lo dije antes, el que reza y peca empata. El que peca y cumple con un ritual se purifica y vuelve a pecar y vuelve a cumplir con otro ritual. Pero cuando muere, no hay ritual que lo limpie, que lo purifique. Por eso la misma Biblia lo dice. Así que si el Hijo os hace libre del pecado, seréis verdaderamente libres. No tienes que volver a pecar, no tienes que volver a sumergirte en los pecados de la carne. Ahora tienes que vivir por amor y en el amor de Cristo servir a los demás. No sé si comprende. De hecho, Pablo termina diciendo lo que Jesús enseñó. Porque toda la ley de Moisés en una palabra se cumple. Toda la ley de Moisés se resume en los 613 mandamientos, normas, leyes y preceptos que Moisés ordenó al pueblo y que están escritos en la Torá, que están escritos en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco. Todo esto se resume en una sola oración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Óyelo bien. En lugar de querer amar a otros, primero tienes que amarte a ti. No puedes amar a los demás si no te amas a ti. Pablo está llamando a la iglesia de Galacia a tener amor propio. Tengan amor propio. No se dejen engañar. No se dejen enredar. Si usted se ama a sí mismo, puede amar a los demás. Pero si usted no se ama, ¿cómo va a amar a los demás? Bueno, el tema aquí no es el amor, el tema aquí es esencialmente el propósito de la ley y en dónde se condensa la ley de Moisés. Más allá de cumplir con rituales, más allá de ser emotivos y emocionales, la ley de Moisés se cumple con una acción puntual. Por eso Jesús cumplió con la ley, porque nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo hasta lo sumo, esto es, hasta lo último. Todo lo que había en él lo dio en el madero de la cruz. Y aquí Jesús cumplió con la ley porque la ley convoca al amor. Cuando se ama, se cumple la ley. ¿Quieres cumplir con la ley de Moisés? Ama. Pero primero ámate a ti mismo.
Pablo lo dice abiertamente porque toda la ley en esta sola palabra, en esta sola oración se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que Pablo dice. ¿Y cómo es que aquellos que aman la ley, aquellos que supuestamente guardan la ley, aquellos que los quieren hacer a ustedes someter a la ley, a llevarlos a judaizar, me persiguen para matarme, no me aman, me odian? No están cumpliendo con ninguna ley. Es contradictorio. Por eso el apóstol Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios. La ley, sin lugar a dudas, fue dada al hombre para que el hombre entendiera, comprendiera y desarrollara la necesidad de amarse a sí mismo para poder amar a los demás. Dios dio el ejemplo, envió a su Hijo por amor a quien, a la humanidad, y su Hijo se dio por amor. Es allí donde se da el verdadero cumplimiento de la ley. Y Pablo dice, ¿cuántos rituales quieren hacer? ¿Cuántas velas quieren encender? ¿Cuántas procesiones quieren promover y hacer? ¿Cuántos altares de idolatría quieren erigir? Hagan lo que hagan. Si no aman, dice Pablo Juan, no han conocido a Dios. Conozco la que prende velas, conozco la que anda en rituales. Conozco al que carga la Biblia debajo del brazo, conozco al que anda con un vestido largo, conozco a todos los religiosos. Les conozco. No son capaces de amar. Solo saben violentar, solo saben hostigar, solo saben fastidiar, incomodar, señalar, juzgar y hasta condenar. Pero no saben amar. Y no saben amar, ¿sabe por qué? Porque no han conocido a Dios. Cuando se conoce a Dios se cumple con toda la ley. Esto es cuando se ama, se cumple con toda la ley. Y en lugar de condenar, en lugar de señalar, en lugar de incomodar, en lugar de juzgar, lo que hacemos es amar. Sí, Pablo confronta con amor, valga la palabra, a los hermanos de Galacia. Si realmente están en Cristo y si realmente quieren cumplir con la ley de Moisés, en lugar de someterse al judaísmo, en lugar de someterse a las religiones, empiecen a amarse a sí mismos y amándose a sí mismos, conocerán que Dios les ama. Porque el apóstol Juan lo dijo, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él es nuestro modelo de amor. Entonces, a partir de ese modelo de amor, debemos amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Y cuando amándonos a nosotros mismos, amamos a los demás, es cuando realmente cumplimos con toda la ley. Óigalo bien. Que Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.